Saludos amigos de los ayuntamientos. Hoy tenemos por aquí a don César Cabrera y a José Rosario, que van a conducir este programa. Fíjense, en esta semana, en el ámbito municipal, hemos quedado sorprendidos con unas declaraciones que dio un regidor de la provincia de Altagracia, específicamente del municipio de Higüey, municipio cabecera. Sí. Y él decía que se iban a los cargos públicos y entonces se iban a hacer una estación de gas, de gasolina, de lo que sea. Ellos le cobraban un dinero para... porque esa persona se iba a ganar mucho dinero y que si esa persona quería le daba ese dinero y qué sé yo qué. Es decir, que le cobraban en términos ya más llanos. Lo que se conoce también como picada, una picada. Y entonces esto... Eso no fue una picada, fue una mordida. Sí, es lo mismo, mordida, picada, búsqueda, todo eso tiene... esos son los términos. Sí, los términos. Búsqueda, picota, ¿te entiendes? Cosita, eso es logística, todas esas cosas, pero en conclusión lo que es que le piden dinero al constructor o al que va a poner un establecimiento. Entonces, esto es una cuestión grave que ha motivado que la directora de ética gubernamental haya hecho unas declaraciones donde dice que va a ser llevado ese caso a la justicia, va a ser investigado y llevado a la justicia. La verdad es que eso desdice mucho de las funciones de un servidor público electo por el pueblo, y dice él que eso es una práctica. Es una práctica que normal. Y es así, porque en muchos casos se ha dado esa situación y no han llegado ese tipo de denuncias, pero nadie se había atrevido a decirlo públicamente. Él lo dijo en un programa con toda la autoridad que tiene. Denuncias en el pasado, pero no tan puntuales. No así, ya es una confesión. Sí. Vamos a decir así. Sí. Ahora, Andrés, lo que yo no coincido, ¿no verdad? Con nuestra gran profesora, ¿no verdad? Una gente que nosotros, una persona que admiramos y que respetamos mucho. Pero un regidor es un legislador electo por el pueblo, no tiene nada, ninguna vinculación con una función del gobierno per se, que es el ámbito de acción de ella. Lo que sí se puede en ese caso es que se someta a un juicio público, ¿no verdad? Bueno, primero la acción tiene que venir del Ministerio Público, ¿no verdad? Porque es una denuncia y él se ha autoincriminado, vamos a decir. Entonces el Ministerio Público es el que tiene que accionar. Y si se quiere despojar de su regiduría, entonces eso tiene un proceso que tú lo conoces, ¿no verdad? Eso tiene que ir al Congreso porque es un juicio político que tienen que hacerle y el Congreso entonces lo despoja de su investidura de regidor. Ahora, yo creo que ella vamos a decir, en una acción para tratar de dar respuesta, hizo ese comentario y bien, pero no creo que está dentro de las facultades que le asigna a ella y a donde un legislador, porque aunque es un regidor, no un diputado, sigue teniendo la misma condición. Lo único que el diputado tiene inmunidad y es un diputado, un legislador nacional. El regidor es un legislador local, municipal, del gobierno local, pero tiene las mismas funciones. Entonces, en ese sentido, repito, que es la justicia la que tiene que actuar, la justicia de Higüey, el Ministerio Público de Higüey que tiene que actuar en ese sentido, y si el Consejo, ¿verdad?, decide, entonces
mandarle un expediente al Congreso para su destitución. Ahora, a mí lo que me llama la atención, el problema per se, ¿no? ¿Verdad? Que es un problema de una empresa que se quiere instalar allá, y que es cierto, nosotros lo hemos dicho aquí y así lo establece la ley y la Constitución, de que los usos de suelo lo da los consejos de regidores, lo otorgan. Ahora, quien lleva la mecánica técnica, ¿no? ¿Verdad? El expediente, quien instrumenta el expediente es la administración a través de planeamiento urbano. Entonces nadie me puede decir a mí que el alcalde no tenía conocimiento de que eso se estaba haciendo, ese proyecto, porque un proyecto de esa envergadura no es verdad que un director de planeamiento urbano lo va a someter al consejo sin que el alcalde tenga conocimiento de eso. Es decir, que ahí hay que hacer una profunda investigación. Lamentablemente seguimos teniendo estos tipos de acciones en la municipalidad. Recuerda, Andrés, que nosotros de aquí le hemos hecho un llamado tanto a la Liga Municipal Dominicana, ¿no? ¿Verdad? A través de nuestro amigo Víctor de Asa, como a FEDOMO, de que tienen que sentarse con estos alcaldes, regidores, y darle algún tipo de entrenamiento, ya que los partidos políticos lamentablemente no se encargan, ¿no? ¿Verdad?, de decirle cuáles son las funciones de cada quien. Yo creo que esto va a ser una experiencia para que los partidos no inscriban a todo el que se quiera inscribir. Creo que la ley que tú y yo vivimos en contra de ella, la ley de Homs, ¿no? ¿Verdad? El problema... esa actividad... No, y de los regidores es el voto preferencial. El voto preferencial, eso era lo que estaba buscando, era la palabra que estaba buscando, ¿no? ¿Verdad? La terminología jurídica. El voto preferencial, miren lo que pasó con los diputados. Ahora va a pasar lo mismo con los regidores, porque si tú tienes que buscar dinero para tú salir electo, pues de una forma u otra ellos van a tratar también de buscar dinero para reelegirse. Entonces, eso hay que revisarlo. Eso depende de acuerdo al municipio. Un regidor del distrito, del Gran Santo Domingo, de Santiago y de municipios grandes, tiene que buscar millones. Es un absurdo. Para no poner números. Y tú de 1 millón en adelante. No hace sentido económico eso. No, de 1 millón en adelante. Yo sé de uno que gastó 8 millones para ser regidor en el distrito. Claro, y 4 millones, 5 millones, 3 millones. Porque tiene que competir a lo interno. Y entonces, sí, claro. Primero como precandidato y después como más ahora que las elecciones se anularon. La primera... la del 15 de febrero. Ahora yo conozco que gastaron. Que dieron el dinero y tuvieron que volverle a dar. Entonces, lamentablemente, el sistema político tiene que entrar en una revisión. Los legisladores no quieren conocer el daño del voto preferencial, pero el voto preferencial no es solamente daño en que tienen que invertir para ganar la posición, sino que hay un problema más serio que es donde entra esto. ¿Usted sabe cuál es? La calidad del legislador. Claro. Se pierde porque no gana el de mejores condiciones, el que esté más preparado. Ni siquiera a veces el que tiene más liderazgo. El que tenga más liderazgo, el que sea un cuadro político, sino que gane el que más dinero invierte. Eso trae, doctora, un daño moral, porque los que sí se están capacitando para prestar su servicio mediante un cargo de elección popular, desisten sus aspiraciones porque por ese mismo voto preferencial, gánale el de la enllabadura. Si usted no tiene dinero, no participa. Igual que ese dedo en los partidos políticos, ustedes que han sido testigos de eso toda la vida, en su proselitismo. Que fui candidato a diputado en las elecciones pasadas, señores. Ahí hubo candidatos que gastaron millones y millones de pesos en publicidad. Decenas de millones. Lo único que yo pude gastar fueron 300,000 pesos. Entonces tú competir con una persona que se está gastando millones y millones para publicitarte en una demarcación grande y tú tienes 300,000 para poder hacerlo, no es lo mismo. Entonces hay una desventaja
en torno a ese voto preferencial, que en su inicio, ¿no, verdad? Eso fue parte de la sociedad civil que impuso eso, pensando, creo yo, pienso, que le iba a hacer bien a la democracia, pero en la práctica ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, los legisladores, la participación en calidad disminuido, porque eso no lo tengo que decir yo, sino que eso está a la vista de las acciones que han pasado en los últimos años en los congresos. Ahora va a empezar en los ayuntamientos, ¿no, verdad? Porque todo el que está ahí va a buscar forma de cómo agenciarse algunos recursos para poder repetir en su cargo, si es que quiere repetir. O recuperarlo, invertir. Imagínate si quiere darle el salto a diputado, va a tratar de buscarse. Entonces yo creo que la sociedad, nosotros como país, como sociedad, debemos revisar ese voto preferencial. Yo creo que llegó la hora ya de que los partidos políticos hagan un ejercicio serio y un ejercicio de cara al futuro para tener mejor legisladores en ambas cámaras, en el Senado y en los ayuntamientos, porque un regidor sigue siendo un legislador, porque nada más tiene dos funciones: legislar y fiscalizar, y representar, aunque no lo establece la ley, tácitamente tú tienes que, claro, si tú eres un legislador, tú eres un representante. No, y reiterar el llamado tanto a la Liga Municipal Dominicana como a la Federación Dominicana de Municipios, que en gran parte son los reguladores y fiscalizadores del debido funcionamiento ético, está dentro de la ley, doctor, de los municipios, porque mientras no haya un régimen de consecuencias, estos regidores que tienen mala práctica la seguirán haciendo. Es bueno recordar que aquí en este programa también se denunció que nunca se había visto en la historia democrática municipal de este país que un consejo de regidores se prestara de garante para que fuera un instrumento de fianza o de libertad condicional para un regidor o un presidente del consejo acusado de narcotráfico, como fue el presidente del Consejo de Regidores de la Romana. Y eso quedó así. Fedomo no dijo nada, la Liga no dijo nada. Tampoco tienen facultad para eso. Oiga esto. También. Oiga dónde está el problema. Ese no es su función. Pero eso es parte de la mala práctica. Miren, la ley establece cuáles son sus funciones. Miren, el voto preferencial tiene la siguiente característica. Yo sé, que lo sé yo, que es así. De diputados que pudieron llegar ahí con una inversión para conseguir esa curul de 80 millones de pesos. En esta que pasó. Pero yo con 80 millones. De 60 millones de pesos. A diputados. Ah, sí. Pero con todo ese dinero, y hasta más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin? Porque eso usted tiene que analizarlo y tiene varias vertientes. Mire, un diputado que hace ese tipo de inversión va con un fin. Alguno el fin es de, como digo yo, de darse hay lavado de activos, ¿verdad? Claro. Pero aquí en este país se está dando ahora también lavado de personas. Sí, el lavado de imagen. Sí, porque ya es un señor diputado. Hay que reconocerlo. Ya ese está fuera de la mire, hay unos presos en Miami. Sí, pero ¿usted vio? También No, espérese, porque ese fue el más votado con este voto preferencial. Claro, le ganó a todo el mundo en Santiago. Él iba en Cienfuegos. Usted sabe el voto más barato, ¿cuánto le costó a él? ¿Cuánto daba él? 5,000 por cabeza, el más barato. Señores, ese señor invirtió un dinero que sobrepasó decenas de miles de millones de pesos. Entonces eso no puede ser. Lo que yo quiero eso no puede dejar ser establecido, Andrés, que tanto el Senado como la Cámara de Diputados, sobre todo la Cámara de Diputados, que es la que nosotros conocemos muy bien, y los consejos regidores, la gran mayoría son gente honesta y gente trabajadora y que van ahí a hacer un trabajo. Son 2 o 3, ¿no, verdad? Un grupo que ha ido al Congreso, ¿no, verdad? A través de mecanismos de unas inversiones de recursos, pero el Congreso, a pesar de todo eso, por lo menos este Congreso que dirige
nuestro hermano Alfredo Pacheco ha dado muchos resultados, pero es porque tenemos una persona con una experiencia ahí de muchos años y con un liderazgo para poder manejar todas estas situaciones que se presentan, ¿no verdad? De candidatos que gastaron esto, lo otro, y por eso la importancia de que Alfredo fuera el presidente de la Cámara de Diputados, porque esa experiencia, ¿no verdad?, ayuda a paliar un poco la imagen que tiene la ciudadanía de la Cámara de Diputados, ¿no verdad? Porque para nadie es un secreto que hay una parte de la sociedad no tiene una buena imagen de lo que es la Cámara, pero yo creo que la presidencia de Pacheco ha imprimido una... Pero mire un caso un método de trabajo, vamos a decir, que dinamismo, pero mire, ha recuperado un poco. Hay una cuestión que yo he hecho investigaciones con diputados actuales y de lo que pasaron, tratando el tema del voto preferencial. Sí. ¿Usted sabe cuál es el argumento que ellos utilizan para no darle su aprobación a quitar ese voto preferencial? ¿Cuál es el alegato? O que las cúpulas se van a coger los cargos de diputados. Ese es el alegato. La cúpula de los partidos. Sí, que se van a coger los cargos y a ellos no lo van a poner. Eso es todo. Sí. Ese es el temor. ¿Quién se inventó eso? Danilo Medina. Miren, eso fue en el 2002 que se puso en ejecución por una resolución de la Junta. Para el 2006 y después para el 2010, la Junta hizo otra resolución eliminándolo por los problemas que ocasiona. Sí. ¿Qué pasó? Que vino Danilo con una mayoría en el Congreso y lo puso por ley. Ahora es una ley, pero ahora se fueron más lejos. Ahora la ley también se la llevaron para los ayuntamientos, para los regidores. Y ahí tenemos los ejemplos y los resultados. Es que es negativo y hay que insistir en eso, porque el sistema político de la República Dominicana necesita serias mejorías. ¿Usted sabe por qué? Porque quizás este periodo sea de los últimos que el pueblo le está dando la oportunidad para que democráticamente se coja la cosa. Si no, después aquí vamos a tener problemas con eso. Sí. Y aquí hay que cuidar el sistema democrático. Fíjate la calidad de regidores. Fíjese lo que pasó en Venezuela por estar inventando con eso. Pero eso viene de para allá. Fíjate lo que está pasando ahora en Perú. Es decir, Castillo, un profesor chavito de la izquierda, ¿no verdad? Chavito. Pero profesor de una escuelita, don Cabrera. Sí, si pero decano, si tú escuchas, ¿no verdad?, su planteamiento, su pronunciamiento, es decir, su forma de expresarse, las cosas que dice, tú dices, bueno, pero ¿en qué se ha metido Perú, Dios mío? Por eso se explica que un mandato de 5 años, ¿no verdad?, del 16, que debió de terminar aquí en el 21, como de hecho lo está haciendo, han habido 3 presidentes. 3 presidentes. Es decir, no ha habido una estabilidad política durante el mandato de los últimos 5 años. Y a mí me luce, sin tener una bola de cristal, ¿no verdad?, que este próximo mandato va a sufrir la misma consecuencia. Usted verá que el señor Castillo, de ser proclamado, no creo que dure en los 5 años que establece el mandato constitucional de Perú, porque la verdad es que yo no sé cómo va a formar un gobierno, vamos a decir, qué tipo de gobierno va a formar, porque algún tipo de preparación tú tienes que tener para tú articular, ¿no verdad?, las acciones para hacer un buen gobierno. Yo no le veo la preparación en ese sentido. Ojalá Dios, ¿no verdad?, lo ilumine y haga una buena selección y se haga un buen gobierno. Él es un político viejo que hay allá, de apellido Cerrón, que es el jefe del partido. Entonces Cerrón
su línea de acción es la de chavismo pro-cubano de ese tipo. Imagínate. ¿Qué ha dicho ya Castillo? No, que él va a nacionalizar las mineras, las mineras, que son... que va a hacer lo mismo con el transporte, que a los medios de comunicación lo va a ajustar por donde es, y a toda la parte productiva del país se la va a aplicar. Yo voy a ver, quizás es un discurso y quizás llegue y no lo haga, ¿verdad? Porque claro, no ha arrancado, pero todo indica que esa es su línea. Ahora tenemos ejemplos aquí cercanos, por ejemplo en Venezuela. ¿Cuál era la situación antes y cuál era la situación de ahora? Que han aplicado el modelo cubano de eliminar la producción privada, de eliminar la producción nacional, y mire dónde está Venezuela, carente de todo. El bolívar, la moneda se ha depreciado, cuesta ahora millones por $1. Han dolarizado parte de la economía, está dolarizada. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo no tiene medicinas, no tiene servicios, no tiene alimento. No hay alimento, no hay carestía de todo, hay escasez de todo. Entonces, ese es el modelo que a ellos les gusta. Vamos a ver. Por suerte en este país, si uno se da un vistazo, ¿no?, a los partidos políticos, todavía los partidos han ido en decadencia, ¿no?, ¿verdad? Han ido cayendo un poco en la simpatía de la gente, pero todavía los partidos políticos gozan de una buena aceptación dentro de la población. Por eso vi una encuesta los otros días y prácticamente el 80 y tanto % de los encuestados, ¿no, verdad?, se identificaban con un partido político. Otros decían que indeciso a cuál, pero aquí no se vislumbra tampoco un liderazgo fuera de los partidos políticos. Que no, liderazgo independiente, eso no ha funcionado. Que pudiese hacer lo que tú dices, pero además todo liderazgo independiente, comerciantes, lo que sean, buscan la sombrilla de un partido político. Así que todavía en este país, en ese sentido, estamos a tiempo de poder recuperarnos. Ahora, si seguimos desacreditando los partidos políticos por las malas prácticas, por esos sucesos, ¿no, verdad?, como el de Higüey, entonces la gente se va desencantando más de los partidos políticos, y eso sí puede llevarnos a que aparezca un fenómeno de esto, ¿no, verdad?, con un discurso populista y lo abrace una gran parte de la población, y entonces se le imponga a los partidos políticos, y eso sí sería grave porque ahí están las experiencias. Pero eso no dura mucho. El que más ha durado es Venezuela, porque la mayoría de esos inventos a los 4 años se van, porque realmente no producen nada, ni traen ningún bienestar para los pueblos a los cuales ellos representan. Pero eso es tan real lo que usted dice, señor Cabrera, que en la República Dominicana, cronológicamente, han surgido ese tipo de personajes que se tildan de independientes, pero al final es buscando posicionamiento de cómo entrar ya con cierta jerarquía a un partido político. Al final siempre terminan en un partido político, eso es verdad. Sí. Esa ha sido la historia de este país siempre, la República Dominicana. Pero lo que yo digo es que hay que cuidar el sistema. Claro. Hay que cuidar el sistema. Que entonces, esos acontecimientos no ayudan. Las cosas que debilitan el sistema democrático que tenemos en la República Dominicana, ¿verdad?, que aunque tiene imperfecciones, pero es un país que está en estos momentos, sí, tiene su imperfección. Sí, claro, pero el sistema que nosotros queremos vivir sobre. Por ejemplo, no hay escasez, la gente puede trabajar, la gente tiene libertad, las empresas se desarrollan, cuentan algunas con el respaldo oficial. Eso es lo que queremos. Digo, la libertad de expresión aquí también. No, y tenemos años que hemos tenido crecimientos constantes, ¿verdad? Se ha parado este último, pero eso fue por una pandemia. Ya este año se plantea que va a haber otro crecimiento de la economía.
Entonces, eso es lo que queremos, seguir que el país siga echando hacia adelante. Ahora, si damos un giro al sistema, un salto al vacío, como venezolano y cubano, es un freno peligroso. Entonces vamos a cuidar el sistema que tenemos. Por suerte, y a quien le corresponde más es a la clase gobernante y a los legisladores. A los partidos políticos. Los legisladores, sí, pero los legisladores tienen que tener conciencia de lo que están haciendo. Y no por intereses personales, que si la cúpula, que si esto. No, aquí yo creo en el presidente, yo creo que el presidente tiene buenas intenciones. Sí, el presidente sí. Tiene, ¿no, verdad? Buenos proyectos. Ojalá podamos salir de esta pandemia, ¿no, verdad? Entonces va a salir. Con un buen posicionamiento. Yo creo que hasta ahora se ha manejado bien la parte sanitaria y la parte económica, porque estamos, aunque hay, ¿no, verdad? Algunos disgustos por algunas alzas que hay en algunos productos, que ya el presidente dijo que si había que hacer las importaciones del lugar, se iban a hacer. Yo creo que eso es un tema interesante y que el presidente no debe permitir que se le vaya de la mano la canasta familiar y los precios que están ahora mismo suscitándose en materia de construcción. Yo creo que aquí hay, porque como todo en la Villa del Señor, ¿no, verdad? Hay gente buena, hay comerciantes honestos, pero también hay comerciantes que se lo quieren ganar todo y son unos especuladores y en base a la costilla del pueblo quieren hacerse más rico y más millonario. Entonces el presidente tiene que velar porque esos comerciantes, ¿no, verdad? Ajustarlo y buscar la forma, que yo creo que dando permiso de importación a ciertos sectores transitorios, en lo que, ¿no, verdad? Los precios se estabilizan. Yo creo que es correcto de parte de él y ojalá siga por ese camino. Bueno, señores, antes de pasar a la pausa, a propósito de los empresarios que puedan tener una mala práctica en el sector de alimentos, es bueno recordarle también a los funcionarios que se consideran autónomos que el presidente les ha reiterado que pongan una foto 64x64 atrás de su despacho para que piensen en el país antes de pensar en ustedes. Vámonos a la pausa. De su familia. Sí, de su familia. No, sí, para que se recuerde. Claro, que no, vámonos a la pausa y volvemos en breve. Bueno, ustedes saben que el jueves pasado el gobierno hizo una jornada de vacunación de 4 días. Esta jornada tuvo mucho éxito porque se vacunaron más de 500,000 de personas. Sí. Y hubo una asistencia masiva, tanto de jóvenes como de todas las edades. Y esto es muy bueno. Tuvo también la motivación del presidente de la República, que asistió a varios centros de vacunación en lo que fue el Gran Santo Domingo, ¿verdad? Distrito y todos los municipios aledaños. También él estuvo participando y la verdad es que era necesario. Ahora se ha adoptado, a partir ya del jueves, que se van a terminar de vacunar los de la segunda dosis. Sí. Porque no hay vacuna suficiente en lo que llegan las otras para volver con los demás. ¿Por qué? Porque mire, ya hay 5 millones de vacunados. De los 5 millones hay con las 2 dosis
1.300.000, 1.400.000. Es decir, que quedan 3 millones, casi 4, que hay que ponerle la segunda dosis. Entonces, se va a utilizar este tiempo para tener eso ahí. Eso significa que una población que tenemos aquí, de 12 millones de personas, estamos hablando ya que si tenemos 5 o 6 millones de vacunados, tenemos la mitad. Vamos avanzando. Se sobreentiende que con 7 millones de personas vacunadas, ya debemos de estar en inmunidad de rebaño. Sí, ahora, porque tú sacas los niños. Sí. Ahora, lo que no yo digo, ¿no, verdad? Y le pregunto al gobierno, que ha hecho un gran esfuerzo con este tema de tener las vacunas presentes, y qué bueno que China, ¿no, verdad?, ha sido solidaria con nosotros en ese sentido. ¿Qué va a pasar más allá de que tengamos la inmunidad de rebaño cuando tenemos nuestro vecino que todavía no se ha puesto una sola vacuna? Es decir, eso es un tema que nosotros tenemos que ver. No hay una frontera como esta. Vamos a decir, a presente, mediano y largo plazo, porque no hay una vacuna, y la vacuna que llegaron la rechazaron, ahora la están pidiendo. Es verdad que el contagio allá, bueno, uno no sabe cómo medirlo, pero lo que se está midiendo es que el contagio no es tan fuerte. Pero de todas formas no se ha vacunado una sola persona. Y quiero decirte, Andrés, que nosotros aquí dimos la primicia, ¿no, verdad? O no la primicia, sino pedimos que las vacunas, para que la gente se fuera a vacunar, se hiciese una especie como se hizo con la cédula, que nadie quería cambiar la cédula cuando había que cambiarla. Ahora, de que se le puso una restricción de que para cambiarle un cheque tenía que ir con la nueva cédula, todo el mundo cambió de cédula. Ahora todo el mundo está hablando de diferentes mecanismos para hacer que la gente se vaya a vacunar, que fuimos nosotros el primer programa que exigió y habló de eso. Y qué bueno que la ciudadanía temperó el llamado, porque en esto, yo digo, como dice un gran amigo, la salvación es individual. Usted tiene que tratar de salvarse usted para salvar los otros. Si usted no se vacuna, usted está poniendo en peligro su vida y usted está poniendo en peligro la vida de los demás. Entonces, hay que ser responsable en ese sentido. Y es verdad, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, una de las obligaciones, aunque la ley, yo lo decía aquí, la ley lo exige, iría en contradicción, ¿no?, con la Constitución, pero hay una ley. La ley de salud. Sí, la ley de salud contempla eso. Contempla eso, entonces ya hay legisladores hablando en esos mismos términos. Yo no estoy de acuerdo con que haya que obligar, yo coincido con el presidente de la República en ese sentido. Yo creo que la gente hay que motivarla como se ha estado motivando. Qué bueno que los norteamericanos ya se decidieron a hacer su aporte, y ayer antes de salir al G7, el presidente Biden anunció 500 millones de vacunas para el mundo, 200 ahora y 300 para el 22, y que ojalá en esa reunión del G8, que me imagino que el primer punto de agenda es la pandemia, entonces todos esos otros países se apresten a también hacer sus aportaciones, porque de nada vale que los países desarrollados tengan inmunidad de rebaño, pero entonces los países pobres no, porque tarde o temprano le va a llegar. Por eso yo pongo el ejemplo de Haití. No es que nosotros somos una potencia, todo lo contrario, somos un país pobre, pero por lo menos estamos haciendo un gran esfuerzo de vacunarnos y de comprar la vacuna y buscar el dinero para la vacuna. Pero nuestro vecino no se ha aplicado una sola vacuna, entonces hay que tener cuidado con ese tema más adelante. Pero mire, ahí hay algo que hay que decir. Yo he oído personas, no, que yo no me quiero vacunar. Bueno, usted tiene derecho a no vacunarse. Lo que usted no tiene derecho es a que le dé el virus, ¿verdad?
y coja infectarse a la familia entera. Porque en la medida que, por ejemplo, usted se vacuna, usted me está protegiendo a mí. Claro. Me estoy protegiendo yo. Claro. Yo protejo a mi familia. Y así una cadena. Pero yo he oído, por ejemplo, pastores de algunas denominaciones evangélicas que han dicho que eso es el comienzo para el anticristo, como Ezequiel Molina. Sí, pero es una perversidad de un ministro de una iglesia que maneja masas y a veces todo el mundo sabe que la religión es un poder condigno, doctor. Un pastor te dice a ti, tírate del puente, y si tú estás muy bien fervor en esa religión, te tiras del puente porque Jesús te va a salvar. Pero eso no está bien por ese pastor. Oiga esto que le voy a decir. Lo que pasa es que también el mal uso de las redes sociales. Hay gente que ha dicho, la vacuna, yo no me la pongo porque tienen un chip, qué sé yo, pero ya ellos se vacunaron. Sí. ¿Te entiendes? Claro. Todo es para sonar. Hay un chiste en las redes. Porque hay de todo, Hay un chiste en las redes que dice, bueno, si en la primera te ponen un chip, en la segunda te van a poner una recarga. Sí, pero, como también no se justifica, doctor. Pero mire, hay un caso de una que fue a vacunarse. Y entonces, de que el señor le dijo que no, que ya ella estaba vacunada, y salió y se fue. Bueno. Y usted sabe qué pasa, que ahora mismo está en cuidados intensivos. Esa señora. Sí. Pero también, doctor, hay muchísimos representantes del fitness, doctor, que se pasan su vida entera usando esteroides a través de una jeringa y han hecho una campaña antivacuna. O sea, aquí todo el mundo tiene que colaborar con la herramienta que tiene. Nosotros, la comunicación, ellos, sus redes sociales. O sea, todo el mundo tiene que aportar un grano de arena para que se vacune la población. Pero la vacuna no viene desde ahora, señores. Sí, también esa es otra. Años incalculables. No, hombre, no. Y, pero a todos los muchachos. Que ha venido, la vacuna, lo único que ha venido es a rescatarnos de ciertas enfermedades que eran mortíferas antes y que ahora usted se la pone cuando nace. Pero un muchacho nace crece, y hay que ponerle 12 vacunas. Claro, hay un ciclo de vacunación que sin eso uno no puede entrar al colegio. 12 vacunas hay que ponerle 12. Imagínate sin esa vacuna, cómo fuéramos los seres humanos, si tuviésemos todas esas enfermedades. Entonces, esto es una vacuna más. Señores, es sencillamente una más. Yo me río porque yo he oído gente ni que no, que eso es China, no, que te ríes. Ok, usted muchacho nació y le ponen la vacuna. Va el papá, ¿verdad? ¿Usted ha oído nunca algún papá diciendo de dónde esa vacuna? No, ¿qué casa se la aplica? ¿Qué laboratorio la hizo? Claro. Que todos la tienen. Pero por eso no hay polio. Por eso no hay difteria. Son muy pocos los casos. El estafilococo también que le da a los niños. Y todo eso, entonces, señores, el sarampión, eso se acabó. Claro. Pero es por la vacuna. Pero mucha gente, doctor, ha dicho que es un invento la vacuna. Se desarrolló tan rápido porque está el COVID-1 que surgió antes del 2000 y ya había una preforma, digamos. Es que el COVID lo que es una especie de gripe. Estaban trabajando. Claro. Además, ahora hay una tecnología que se llama, si mal no recuerdo, MRS. mRNA, ribonucleico. Exacto, que es la que te montan sobre, eso lo descubrió el descubrimiento de esa tecnología de una señora, una científica. Tú montas sobre esa tecnología y las vacunas se producen a velocidad mucho más rápido. Antes una vacuna te tomaba 10 años desarrollarla. Ahora tú la desarrollas rápido por la plataforma ya que están. Claro, cada vacuna está montada en una plataforma diferente, ¿verdad? La norteamericana tiene las de ellos, la China tiene la de ellos, la Rusia tiene la de ellos. Ahora, la China, ya la Organización Mundial de la Salud le dio su aprobación y los estudios que se han hecho, ¿no, verdad?, en diferentes países, nos da que te está cubriendo hasta un 92%, sí, no en un 75% como se pensaba inicialmente. Entonces, yo lo que digo es, ahora en esa reunión del G7, lo que deben hacerle, porque esa es otra cosa, los laboratorios, AstraZeneca, los chinos, los norteamericanos con su Pfizer y Moderna y Johnson & Johnson, no quieren compartir la patente. La patente. No.
Pero si ellos comparten la patente, aquí va a haber vacunas por todos lados. No va a haber tanta escasez de vacunas, sino que aquí mismo, en laboratorios dominicanos, pudiésemos producir esa vacuna. Y en todo el mundo. Salvador tiene laboratorio, Costa Rica, Panamá, Guatemala. Es decir, son países subdesarrollados, pero con una gran tecnología en el campo de la salud, porque las grandes empresas se han instalado en esos pueblos, en esos países, al igual que la India. Entonces yo creo que si de ahí sale eso, lo dudo, ¿verdad? Porque el monopolio lo quieren tener esas grandes farmacéuticas, pero ojalá salga eso. También el negocio. Sí, pero doctor, ellos prevendieron cientos de millones de vacunas que ya se supone que ya le sacaron la utilidad a la patente. Esa gente tiene dinero que recolocaron ahí. Que no encuentran qué hacer con ellos. Porque tú te imaginas, mira, los sectores que más se han beneficiado de la pandemia, que es otro tema que nosotros hablamos aquí y que ya el PNUD lo ha hablado y lo he visto en el periódico, en diferentes periódicos, de que aquí tenemos que buscar la forma de ponerle un impuesto transitorio, porque el que más ha ganado es el que más debe de pagar. Es decir, a las ganancias extraordinarias que han tenido ciertos sectores, fruto de la pandemia. Hay sectores que le ha ido porque muy hay bien. Sectores que aquí que le ha ido súper bien, pero sí, no aquí, en el mundo entero. En todas partes. Entonces ahora los mismos norteamericanos están hablando de cargar a esas ganancias extraordinarias, aunque sea transitorio, con un impuesto adicional. Yo le voy a poner una que se ha nutrido aquí. ¿Cuál? Grandemente, las ARS. Le ha ido muy bien. El sector salud. El sector salud en general. Le ha ido muy bien. El sector comida, porque tú ves que la comida está, pero los supermercados han vendido lo que no pensaban vender en 5 años. Y la farmacia. La farmacia. La comunicación. El sector zona franca. Hasta el de bebida, porque la gente ha bebido. Sí, por el mismo estrés ha aumentado el consumo de alcohol. De alcohol etílico. Siempre y cuando no sea ese alcohol adulterado, que ese sí es peligroso. Pero yo digo que hay que buscar esos sectores que han tenido ganancias extraordinarias, ¿verdad? Fruto de la pandemia. Bueno, ellos tienen que pagar y sacrificarse un poco, porque ellos fueron los más beneficiados. Pero mire, aquí hay sectores que han perdido mucho. Algo que ya la gente ha ido haciendo conciencia, que tienen que vacunarse, es la situación sanitaria del país. Por ejemplo, en estas últimas semanas tenemos que cada día el Boletín de Salud Pública reporta 1000 y pico de personas nuevos contagiados. Y las muertes, por ejemplo, han ido aumentando, porque hay un subregistro en eso de las muertes. Son más que hay, pero están ahí. 13, 14, 9, 3, 5, 16, 6. Es decir, que son muchos. Que para lo que teníamos los otros días. Pero, que era uno, por ejemplo, hoy, en esta semana, cuando se grabó este programa, habían en cuidados intensivos 442 personas combatiendo contra la muerte. Que mucho. Eso mucho. Porque otra cosa que le voy a decir, el 90% y más de los que entuban no salen, se van. Esa es la cruda realidad. Si es tan alto el porcentaje, pero sí, así es. Tienen mucha posibilidad de no volver. ¿Qué pasa? Que la exhortación es la siguiente a los amigos que ven este programa. Señores, son 3 medidas que no cuestan nada y fáciles de hacer. Usar sus mascarillas, que eso está dado en la calle, ahí se las regalan. Lavarse las manos con alcohol o jabón, agua suficiente. Y lo tercero y más importante, evitar la aglomeración con personas. Eso no cuesta nada. Y vacunarse usted se vacuna y eso no cuesta nada. La vacuna es gratis. Sí, eso es otro. ¿Es gratis? No, y ni hay que ser de un partido político que esté en el gobierno. No le cuesta nada. No, todos los partidos están en eso. Grandes filas
No, no, las dos tampoco, veces que yo me fui a fácil. vacunar, yo no duré, bueno, duré mucho porque hay que durar 15 minutos ahí, Sí, 15 a por si 20 alguna minutos. reacción. Pero eso fue lo que yo duré. Yo no duré más de media hora para ambas vacunas. No es Y gratis. ni sentí nada tampoco, No, hombre, ni no. mareo, ni que me dolió. Eso fue, y yo me siento protegido ahora. Yo me siento Entonces, protegido. Yo es muy sigo fácil. usando mi mascarilla. Claro. Sigo juntándome con la misma gente, mi burbuja, ¿no verdad? Pero No, y pero guardando estoy- el distanciamiento. Claro, que pero eso no es tengo problema. esa preocupación tan marcada Como antes. de que antes yo cualquier cosa, pues ya uno estaba un poquito nervioso, ¿no? Ya yo sé que estoy protegido, que si me va a dar leve. Pero hay por gente, por hay las gente- condiciones hay físicas gente de cada que quien no también entienden depende. eso. Ahora, como han visto el número de personas que están en los hospitales, que están llenos algunos hospitales Claro. de aquí del Gran Eso, Santo eso lo ha Domingo. motivado a irse a La vacunar. gente ha dicho, bueno, esto no es Esto es relajo, serio. vamos a vacunarnos, Claro. porque al principio había mucha resistencia debido a que las redes sociales, que algunos que se emitían unos juicios locos, desacertados. Por ejemplo, en el programa que nosotros tenemos en este mismo canal a la una, había uno que decía que no se iba a vacunar. Y ese, no, Ah, yo creía que era Fidelito. no, cachapo. Ah. Y ese fue el primero que fue que fue y se vacunó. No, El primero. que no se va Doctor, pero hay un Después dijo detalle. que no se iba a poner la china y se la puso la china. Claro, pero hay un detalle, doctor, que es bueno decirle a los televidentes, que más del 80% de las personas que están ahora mismo entubados o en cuidados intensivos no están vacunados. Eso es otro... No, y otro son indi- jóvenes. Sí, y el son otro- jóvenes. y el otro porcentaje es que nada más tiene la primera vacuna. Porque la gente no ha logrado interpretar, ¿no? La vacuna no te protege un 100%. Ahora, lo que la vacuna hace es que te da anticuerpos y te levanta tu sistema inmunológico. Por eso hay gente que el virus se le hace más difícil entrar porque tienen un sistema inmunológico bien alto, ¿verdad? Y eso lo hace más difícil que el virus te dé. Y si te da con menos intensidad. Entonces eso es lo que hace la vacuna. Ahora, hay personas, ¿no, verdad?, que tienen las dos vacunas y han caído en una situación difícil, pero es por su estado de salud. Porque es que si tú tienes condiciones especiales, entonces tienes que cuidarte mucho más. Aunque tenga las dos vacunas, tienes que mantener los protocolos por la condición que tú tienes de salud. Ahora, si tú eres una persona saludable, entonces tú puedes, ¿no, verdad? Quizá tener un poquito de descuido que no debe de ser, pero probablemente no te va a afectar ni te va a dar tan duro como aquel que tiene algún grado de complicación médica. Bueno, entonces le soltamos a la gente que se cuide. Que se cuide porque nadie va a ir a cuidar. Y que se vayan a poner su Y segunda dosis. aquí tenemos la presencia de más de 26 cepas diferentes. Lo bueno es que las vacunas y- las cubren. Y no, y como usted dijo, tenemos una frontera abierta. Por ejemplo, ahora el gobierno ha mandado a cerrar la frontera porque en Haití no se está vacunando nadie. Mire, hay un caso que es Dajabón. Dajabón es una provincia fronteriza. Ahí hay un mercado binacional que en esta semana hubieron varios disturbios entre haitianos. Sí. Pero fíjense lo que pasó. En Dajabón se descubrieron 3 de las cepas que andan Bueno, ahí. si yo fuese el ¿Y gobierno... de dónde llegan las cepas? Y, Pues y de Haití. la parte sanitaria, yo vacunara el 100% de la gente que vive en la frontera. Sí, a todos. A todos. Ahí Yo me se hiciera hiciera una una meta jornada de casa por casa Sí. para vacunar el 100% de la gente que vive en la frontera. Por el simple hecho de que del otro lado no hay nadie vacunado. Entonces, prevención. La frontera no vive tanta gente, porque la frontera del lado dominicano, los dominicanos la han ido abandonado y se han ido mudando. No todos están en la gran Entonces, ciudad. vacunar en la frontera no es tan costoso ni se lleva tanta vacuna. Yo creo que la próxima
embarcación de vacuna que llegue para primera dosis, debe de hacerse un plan fronterizo para vacunar a todo el que vive en la frontera. Pero el asunto de la frontera, fíjese, hay varios problemas. Ahora Haití quiere hacer un canal en el río Dajabón. En el Masacre. Es Dajabón que se llama el río. Sí. Es Dajabón. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente hay un acuerdo, porque eso está en el límite, son 10 kilómetros de río nada más que ellos tienen, que el río se une con Haití, el resto es un río dominicano. Bueno, hay unos acuerdos que establecen que cualquier diferendo ahí hay que tratarlo en una mesa. El gobierno dominicano estuvo en una mesa tratando el tema. Bueno, pues los haitianos, como siempre, no respetan nada. No, dice un amigo mío. No respetan nada. Mire, para aquí, llegar a un acuerdo para 3 haitianos ponerse de acuerdo, no, ¿verdad? Tienen que irse 2 y quedarse 1. Pero mire, con eso hay un problema serio. ¿Qué pasó aquí? Y el presidente Abinader, a propósito del 30 de mayo, habló sobre ese tema y dijo que Trujillo le dio a la República de Haití 6.000 kilómetros de la República Dominicana. Le cedió. Sí, él le cedió. Eso fue cuando el lío del 37. Ahora, ¿qué pasa? Yo oigo muchos aquí dominicanos, que Trujillo, que ese sí era nacionalista, y dio 6.000 kilómetros. Sí, él dio una 6.000 kilómetros dio. Él le cedió 6.000. Ahí está Enchi y varias poblaciones más. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa vez se hizo un tratado con los límites. Y sí, usted sabe cómo fue. En el 29. Sí, se busca el tratado para que usted vea cómo es que dice. De acuerdo a lo que dicen los haitianos. Nada de lo que dijeron los dominicanos. Sí, eso va. Y los haitianos dijeron, sí, eso va. Así está en el tratado. Busquen la historia de eso para que ustedes vean. Y ese era el nacionalista. Bueno, porque aquí hay que hacer una rectificación histórica. Se nos acabó el tiempo, Andrés. Bueno. Nada, señores. Nada, la semana que viene los ayuntamientos regresan con este y otros temas de interés.